Como todas las semanas, queremos chequear qué publicaciones que circulan en las redes sociales, las que han causado más revuelo, son verdaderas, falsas o imprecisas. Paulina Allende Salazar con nosotros. Paulina, ¿qué tal? Muy bien, vamos a comenzar porque es larga la lista hoy día. Vamos a entrar al tema de las utilidades que se han repartido estos últimos días. Vamos a hablar de ventiladores que algunos dicen no serían para personas graves. Así que vamos con la primera. Vamos. La primera, ¿por qué la elegimos? Porque tuvo alrededor de 41.000 publicaciones, llamó mucho la atención y dice lo siguiente, dice 12 días postrado en una cama, encerrado en su casa en el Cerro 18 en Lo Barnechea. Se realizó el examen para detectar el COVID-19 en un recinto público que arrojó resultado negativo. Al seguir con los síntomas, asegura que se tomó el examen privado y arrojó resultados positivos. Esta persona publicó un video donde se ven condiciones realmente graves, dice que se siente solo, que se siente abandonado. Quiero que lo vean. Hola, mi nombre es Eduardo Cáceres. Llevo 12 días postrado en mi cama. He ido al servicio de urgencia de Lo Barnechea. El primer examen salió negativo. Tuve que hacerme un examen particular donde me dio positivo. Ahora estoy ardiendo en fiebre. El personal del SAPU no quiere venir a ayudar a la gente del Cerro 18. El alcalde mintió en todo lo que dijo. Todo, no tenemos ayuda, no tenemos nada. Me estoy muriendo en mi casa. Tengo 4 hijos chicos. Por favor, necesitamos ayuda. Nuestro deber es chequear las publicaciones, sobre todo las que más llaman la atención en las redes sociales. Este hombre dice tener COVID-19, dice no estar siendo atendido. Se le ve muy mal. Se le ve muy mal, se ve transpirado con una tos. Bueno, y dice que se siente muy solo. Quisimos saber si era verdad y partimos al Cerro 18 en Lo Barnechea. No pensamos que íbamos a encontrar lo que van a ver a continuación. O sea, a propósito de esa búsqueda, dimos con algo que no esperábamos. Hola. Oiga, ¿conoce Eduardo Cáceres? Está en el hospital. ¿Está en el hospital? Mi hermano estuvo 2 semanas con fiebre, le realizaron un examen en el policlínico y los exámenes el primero arrojó negativo. Mi hermano al otro día parte del hospital del tórax, le hacen el examen y el examen le sale positivo. COVID-19. ¿Y tiene ese examen usted? Sí, pues, tenemos fotos, todo. ¿Me lo puede mostrar, por favor? ¿Es posible que una persona salga negativo en test de PCR y positivo en test de serología para COVID-19? Sí, es posible. El test de PCR, recordemos, es un test que busca directamente el material genético del virus y eso hay que tomarlo muy bien, es una muestra muy difícil de tomar y sensible. Si ese test no se toma bien y no llegamos donde tenemos que llegar o la tórula no es de la calidad adecuada, la muestra va a estar mal tomada y eso puede dar un falso negativo. Aquí hay 22 contagiados. En este muro, de aquí donde está la camioneta roja. Ya. Esto es un foco. La vecina de ahí todavía está en el hospital. ¿Usted también es COVID positivo? Aquí ya vimos 3. Mis vecinos salieron hace poco de la cuarentena. ¿Usted también? Sí, pues también nosotros tuvimos coronavirus. Guillermo allá, ellos están los 3. A mi señora, a mi hija le hicieron el examen también le salió positivo. Al frente también. 18 de abril, ahí fue diagnosticado. Venimos a la municipalidad de Lo Barnechea, ¿por qué? Porque más allá del video, lo que encontramos ahí es un foco de contagio que hasta ahora no había sido informado. Lo que él aduce tener es un test rápido que nosotros no tuvimos conocimiento, no sabemos bien, y obviamente que el PCR es el examen oficial. Pero ¿sabe lo que más nos llamó la atención? El número de personas que dicen haber tenido o tener COVID-19 positivo es impresionante. A ver, primero aclaremos las cifras. En toda la comuna hay 73 casos comprobados. Usted me habla de 70 casos más o menos en la comuna y nosotros hoy día en la mañana nos dimos cuenta de 20. O sea, usted me dice que de un total de 70 ahí Bueno, hay es 20. importante saber si esos 20 realmente son efectivamente 20, digamos. ¿Reconoce que hay un foco de contagio en ese sector? Lógicamente que los sectores más vulnerables es más difícil controlar la enfermedad.
Ellos tenían que habérselo llevado aislado para que no hubieran contagiado a nadie más. Y estando toda tu casa contagiada de alguna manera, ¿hicieron algún estudio del barrio? Yo que sepa, no creo. Y nos llama la atención que no haya una suerte de aislamiento de esa gente. El protocolo nuestro es el siguiente. Una persona sale positivo, inmediatamente un equipo de asistencia social va a la familia. ¿Es posible o no es posible hacer la cuarentena en ese hogar? Se le toma examen a toda la familia y le enviamos un kit de higiene más una caja de mercadería, aparte de la sanitización de su casa y de los alrededores del lugar. O sea, usted me dice que no hay problema con lo que está pasando en esa calle. Lo tenemos controlado, eso se lo puedo decir. A ver, ¿qué tenemos que decir? Este es un caso bien complejo porque efectivamente existe Eduardo. Eduardo tenía todos los síntomas que ustedes vieron de coronavirus. 3 test PCR que dieron negativo y uno test rápido que se lo hicieron en el hospital del tórax. Yo hablé con la doctora y dice efectivamente es positivo. Pero es que este caso es muy extraño porque él se hizo un examen, le hicieron un PCR, le dio negativo. No es coronavirus. Después le hacen el test rápido, el que se ve si tú tienes anticuerpos por haber estado expuesto al coronavirus, y ese le da positivo. Y después en el hospital del tórax le hacen 2 PCR más y vuelve a dar negativo. Le hacen un test rápido, el de anticuerpo. Y ese le da positivo. Y después le hacen PCR y le da negativo. Hoy día, según los especialistas nos dicen, puede pasar. Que una persona Pasa sea porque las coronavirus tomas y el de PCR muestras pueden no ser las adecuadas, porque es un virus que no estamos conociendo bien ahora. ¿Y no será por esa toma de muestras con esas cánulas rectas que rígidas? Las tórulas esas que mostramos. Rígidas que tú Puede mostraste ser que con anterior. eso no se pudo hacer en el minuto No adecuado llegó la toma de muestra adecuada. Hay millones de explicaciones, pero fuimos por Eduardo, Iván. Y llegaron al barrio entero. Y encontramos una situación que realmente a nosotros nos sorprendió, que no habíamos visto reporteado en la prensa, entonces nos llamó más la atención, y es que en un trecho, pero sí es más chico, más pequeño que este estudio, habían 8 casas, habían al menos, según ellos nos dijeron, entre 15 y 22 personas contagiadas, y lo que ellos dicen es, nos llegó comida, nos sanitizaron, pero aquí nos deberían haber disgregado, separado Los antes hoteles para que sanitarios, esto pues. no se contagiara tan Pero rápido. los hoteles sanitarios, se supone que hay 2.000 cupos en hoteles sanitarios. A ver, el alcalde es claro, dice yo no puedo obligar a la gente a retirarse, pero también da la sensación, y ellos lo dicen, es que nos ven como si fuéramos casas separadas, somos casas Y es separadas. una sola pero gran casa. está el nivel de hacinamiento que es como una sola comunidad. Nosotros vimos entrar y salir gente de ahí y la gente está en cuarentena, pero está a la orilla de la ventana, si no hay más espacio. Entonces hay una situación que hay que mirar en Cerro 18, porque además, según los vecinos, no son solo ellos, hay otros grupos también. Ya. Así que este hombre existe y hay que poner ojo en ese foco. O sea, era verdad. Es verdad, el hombre existe. Las condiciones sí ha tenido ayuda, sin embargo, ellos alegan que deberían haber tenido más rápida la separación de la gente para no aumentar el contagio. Vamos a la siguiente. Vamos con la segunda, que es un tema muy complejo, que tiene que ver con la distribución de dinero. Y Twitter fue al callo, fue a donde mucha gente dijo, bueno, ¿qué está pasando? Y fue duro, rudo, diría yo. Y dice, más grave que fiesta clandestina, seguramente se hablaba de la fiesta de Maipú, que claramente es grave, dice, es que grandes empresas se acojan a la ley de protección de empleo, pidan ayuda al Estado y luego se repartan millones de dólares en utilidades entre accionistas. Esta información corrió, no solo esta, muchas relacionadas con este tema. ¿Por qué? A propósito de una información que salió estos días que tiene que ver con el reparto de utilidades de Cencosud Sí, en Cencosud, S.A. claro. Y ¿cierto? teniendo en cuenta que París se había acogido a la ley de protección del empleo con 7.731 casos. Ahora, Cencosud S.A. habría repartido estas utilidades. Ahora, en paralelo, filiales, no Cencosud S.A., filiales de Cencosud S.A. se habrían acogido a la ley de protección del empleo, y esto es lo que hizo arder las Mira, redes. solo un antecedente, porque la ley les exige a ellos repartir utilidades al menos del 30%. Es el mínimo. Es el mínimo, y eso se ha hecho para garantizar sobre todo a los pequeños accionistas. Así es. Y en este caso se hizo por casi el triple, ¿no? Y eso es lo que llama la atención, que aunque sea la matriz y no una filial, hayan actuado de esta manera. Porque habla del 80%. Ahora, esta persona dice, bueno, la prensa no lo ha recogido y a la autoridad parece no importarle. ¿Qué hicimos?
fuimos a donde la autoridad del trabajo, donde la ministra del Trabajo, a decirle cuál es la opinión de la autoridad en este minuto y si solo este caso pasa dentro de las empresas IPSA, que son las más importantes en la bolsa, esto de retirar utilidades y al mismo tiempo acogerse a la ley de empleo. Y escuche bien lo que dijo. ¿Cuál es la apreciación respecto a empresas como Cencosud que han retirado utilidades sobre el mínimo y al mismo tiempo se acogen a la ley de protección de empleo? Bueno, nos resulta absolutamente incomprensible, porque el espíritu de la ley lo que buscaba era proteger a esas empresas que estaban realmente con problemas financieros para que pudiesen entregarle una alternativa a los trabajadores y no tuviésemos que terminar en la desvinculación. La sensación ambiente es esa, es que en el fondo una ley que se suponía era para las pymes está siendo aprovechada por grandes empresas. Hicimos un cruce respecto del listado de empresas que se han acogido a la ley y aquellas que están listadas en el IPSA. Y de esas empresas listadas en el IPSA tenemos que 3 han hecho retiro de utilidades. Ciertas filiales, es el caso de Ripley y el caso de Salfa, ambas solamente el retiro de utilidades fue el mínimo legal establecido, por lo tanto estaría dentro de la normativa. Y solo en el caso de Cencosud, que aquí es el grupo empresarial el que está en el IPSA, se repartió muy por encima de ese 30%, estamos hablando de cerca de un 80%. El Ministerio del Trabajo va a velar porque Cencosud sea revisado ante tribunales, en tribunales. Absolutamente, porque nos parece que es una conducta que es incomprensible. A ver, antes si la autoridad está molesta, lo vimos ayer, lo vemos hoy día, hay una molestia explícita por parte de la autoridad. Pero en síntesis, ¿qué podemos decirle? Que hasta ahora, dentro de la empresa IPSA, que son las principales que cotizan en la bolsa, es Cencosud S.A. quien habría conjugado 2 elementos, es decir, repartición de utilidades por sobre el máximo, el mínimo exigido, que son el 30%, ellos habrían repartido el 80%, y además 3 filiales de ellos, que son París, Johnson y Eurofashion, se habrían acogido a la ley de protección del empleo. ¿Qué dice Cencosud? Dice que ninguna de esas filiales habría distribuido dividendos. Quisimos hablar con Cencosud y no quisieron profundizar con nosotros en una entrevista. Pero en este reporteo trajimos una exclusiva. A ver. Aún no se ha conocido y se lo presentamos ahora. Le traemos las primeras 20 grandes empresas chilenas que se han acogido a la ley de protección del empleo. Y estos son, el listado va desde el número de trabajadores que ellos han acogido. O sea, la mayor cantidad de trabajadores al principio iba decreciendo. Estas son las 20. Las empresas que se han acogido, las grandes empresas son 859, pero estas van desde la que más trabajadores se ha sumado a la suspensión de la ley de protección del empleo. Esa es Ripley Store, que es una filial. Ojo, que muchas veces son filiales, no son las empresas matrices. Son distintos. Empresa de transporte Turbus, Johnson Administradora Limitada, EPCO, que es una constructora, Parida Administradora, La Polar, Starbucks, SH&M, Multitiendas Corona, Cinehoids, y vamos a ver a continuación el resto de las empresas. ¿Qué pasa con esto? Pronto va a ser público el listado completo. Esto es una exclusiva. ¿A qué nos invita Iván? Nos invita a mirar ahora con lupa si estas empresas también retiran utilidades por sobre el mínimo repartido legal. utilidades. Claro, porque están obligados a retirar utilidades porque eso, bueno, además se sabe, ¿no? Todos los años, en diciembre se hace el balance, más o menos en marzo se conocen los estados financieros de las empresas y se comienza el reparto de utilidades. Ahora, el reparto de utilidades por el 30% como mínimo, lo que se pretende hacer es garantizar el retiro de utilidades de los accionistas pequeños. Porque hay mucha gente que tiene un y que depende de ese dinero. Pero claro, cuando tú ves que una empresa hace por casi el doble, casi el triple, perdón, de lo que podría haber hecho, uno dice, bueno, si está tan mal la empresa para pedir la protección del trabajo de 7.000 y tantos trabajadores, no corresponde que retiren tanto. ¿Es esto lo que nos estaban pidiendo para apoyar estos minutos? Eso es lo que vamos a poder ver. La información está empezando a fluir, ahora a nosotros nos toca hacer una revisión de cómo están las cifras. Y vámonos a la tercera y última. Vamos. Todos, pero todos estamos preocupados con el tema de los ventiladores. Hace 2 meses si van a alcanzar los ventiladores o no. Miren la publicación aquí. Llegaron los nuevos ventiladores. Expresión de felicidad.
El problema es que son buenos para ventilación no invasiva. Por favor, no salga sin necesidad, no son adecuados para pacientes graves. Dicha así la información, nos asustamos, no sabíamos bien de qué ventiladores se Si eran trataban. los que trajo la CPC, si son los que trajo el gobierno, O no. si son los que se están desarrollando acá en Chile. Tal cual, indagamos, partamos por el experto. En redes sociales ha llamado la atención esta publicación que habla de que llegó un porcentaje de ventiladores no invasivos que no son adecuados para pacientes graves. ¿Es así? Llegó un porcentaje de ventiladores que efectivamente no son una opción de primera línea para pacientes graves. Tienen un rol los ventiladores no invasivos. El primer rol y más importante es que estos pacientes COVID, Dios mediante, no siempre están graves. Van avanzando y a medida que se van mejorando, uno puede ocupar estos ventiladores. Y en segundo lugar, cuando uno está en guerra, puede suceder, como sucedió en otros países, que nos veamos superados por esto. Y todos los ventiladores de primera línea están ocupados. Bueno, va a haber que pensar en ocupar ventiladores no invasivos como invasivos. Máquinas de anestesia, prototipos que estamos diseñando junto con Corfo, Sofofa, Ministerio de Ciencia. Con respecto a los ventiladores invasivos para los pacientes graves, ¿cómo estamos hoy día? Quedan todavía muchos ventiladores, 500 aproximadamente, sobre todo en la red privada en este momento. Por lo tanto, el MinSal tiene que hacer las gestiones para que todos los pacientes que requieran un ventilador de primera línea lo obtengan en el lugar que corresponda, de manera de no comprometer una atención que no sea la mejor posible. Entonces lo que usted asevera es que si hoy día una persona está en una situación grave y necesita un ventilador, lo mejor es que use un ventilador de alta gama y no uno no invasivo. Lo mejor es que use un ventilador de alta gama y no una máquina de anestesia, un no invasivo o un prototipo, sino que se ventile con un ventilador de primera gama mientras hayan disponible en la red pública y privada. O sea, Iván, la publicación es cierta. Efectivamente, llegaron estos ventiladores, que hay que decirlo, no son los ventiladores que vimos venían en ese avión que había comprado, conseguido la CPC, sino que estos son ventiladores que habría comprado MinSal. Eso es lo que compró el gobierno. Así es. Y no son para pacientes graves, sí para pacientes intermedios, sí necesarios para esa situación. Bueno, hay que entender que no todos los pacientes COVID terminan en las UCIs No, claro que no. o en las urgencias, algunos terminan en medicina solamente. Ahora, intermedios. este documento, que es la orden de compra de estos artefactos, también señalan otros ventiladores que son de mejor gama para la gente realmente grave. Hasta ahora no han llegado. Espérate, ¿y los de la CPC se sabe de qué tipo? Porque yo recuerdo haber escuchado las declaraciones del presidente de la CPC diciendo que había sido casi una batalla comprar estos ventiladores, que incluso habían algunos que se transaban casi en el mercado negro, y que lo estaban bodegando en la embajada, en la sede de la embajada chilena en Beijing. Ese punto es muy importante porque estos mecánicos que son de alta gama, no sé con exactitud cuántos ya están acá, pero se están esperando porque hoy día la escasez es real. O sea, hay que cruzar los dedos para que puedan llegar. Y si no, efectivamente estos son los con los que se van a tener que combatir el coronavirus. A salvar de alguna manera, Iván. O con las máquinas anestésicas reconvertidas, o con los prototipos que se están realizando en nuestro país, que van 20 y tantos proyectos y va a tener que ser así. Que un poco lo mismo que tú señalabas en tu reportaje, usted cuídese. Porque la idea es que no lleguemos a la UCI ni a necesitar este tipo de ventiladores. Es bien claro. Paulina Allende Salazar, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Chao, chao.